Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Hola, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Ramón, soy un adicto. Primeramente le doy gracias a Dios por no haber consumido droga ni alcohol este día y estar en una junta aquí con ustedes o una transmisión más. No había hecho videos por el aspecto de que tengo que ir al seguro, ¿no? Pero aquí estoy haciendo una transmisión más. Este video muchas veces se presta para que unas personas piensen que uno es maestro o profesor o que se la sabe de todas. Y no es así. Simplemente es una información que a mí no me dieron. Y yo tenía esas ganas de que alguien hablara del proceso de lo que es un primer paso, un segundo paso, un tercer paso, para entender más o menos en dónde estaba parado y en qué programa estaba metido. Porque cuando yo llegué en Narcóticos Anónimos, hablaban de todo menos de la enfermedad. Hablaban del enfermo. Hablaban de que tú esto, tú el otro, que te pasaste con esto y que te pasaste con otro. Tal vez sí es cierto, o sea, no estoy diciendo que no sea cierto, sí es cierto. Un adicto se hizo manipulador, ratero y todo lo que convenga por tal de conseguir una dosis. Entonces, los videos que estoy haciendo son para que la persona que está confundida, igual que yo, que ocupa un pequeño empujón nomás para que entienda que Narcóticos Anónimos sí funciona y que Alcohólicos Anónimos fue el que empezó todo, y que de ahí salieron varios grupos como Naranon, Al-Anon, Alatin, Coda, narcóticos, neuróticos, todo lo que viene en grupo, como de los compulsivos. Pues se hizo esos grupos para que cada quien fuera a donde se sintiera más identificado. Por ejemplo, el Alcohólicos Anónimos se fundó en 1932. Entonces había adictos que iban a Alcohólicos Anónimos que no se sentían identificados. ¿Por qué? Porque la terapia del alcohólico era muy diferente, y aparte que alcohólicos se hicieron para alcohólicos. En aquel tiempo había alcohólicos puros alcohólicos. Entonces había adictos que iban y por eso salió la tercera tradición. Dice que llegó un miembro, no se dice nombre, no se dice color, no se dice homosexual, dice que llegó un miembro y entonces lo querían correr. Entonces dice la tercera tradición de Alcohólicos Anónimos que lo llevaron a voto y dijeron que hubiera hecho el Todopoderoso, y entonces se dejó al miembro por su recuperación en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Se llevó a votación y ya se aprobó. Entonces se hizo el grupo Alcohólicos Anónimos y empezaron a llegar adictos a las sustancias, porque en aquel tiempo estaba la guerra y los adictos llegaban o prendidos de la morfina o prendidos de la cerveza, pero llegaban en circunstancias muy, muy críticas. Y entonces por eso se hicieron estos grupos de Alcohólicos Anónimos con los grupos Oxford, con los grupos Akron. Entonces y así fueron experimentando hasta que llegó a oídos de adictos Narcóticos Anónimos en el programa que viene de Narcóticos Anónimos, que ese programa viene que en 1953 los narcóticos le pidieron permiso a los alcohólicos para agarrar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y ellos convertirlos en lo que es Narcóticos Anónimos. Entonces la historia dice que antes, por eso la literatura, si la lees, es maravillosa, porque dice que antes había adictos que no tenían la oportunidad de parar, que no había una parte donde tú pararas. El adicto tenía que morir, porque no había parte donde parar un adicto, porque no lo querían en Alcohólicos Anónimos, porque no llegaba, porque no había un mensaje, no había grupos, no había nada, simplemente moría sin saber que había un programa, ¿verdad?, para Narcóticos Anónimos, o sea, para tecatos. Entonces, cuando se hicieron esos grupos, dice la historia que todo lo que se hacía, las juntas que se hacían, por ejemplo en Los Ángeles, que hay mucho barrio, mucho acá, dice que se hacían abajo de los puentes. Entonces la historia dice que iba barrio fulano y barrio sutano, ¿verdad?, con un mismo motivo, a dejar de consumir y encontrar una nueva forma de vivir. Pero iban con pistolas, iban con navajas, iban con chacos, iban a pelear, como quien dice, no iban a recuperarse. Estaban con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces la historia dice que cuando se fundó Narcóticos Anónimos ya no tuvieron que hacerse esas juntas en puentes, porque ya había una asociación de adictos en recuperación, había un programa de recuperación, había un programa de 12 pasos, había fundamentos para que un adicto tuviera la oportunidad de parar
parar de consumir y no morir por la adicción activa, no morir solo, no morir aislado. Se hicieron esas juntas en diferentes partes de Estados Unidos y así fue como creció Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos creció con el sello de Alcohólicos Anónimos, pero con pláticas lo que es la droga sobre lo que la sustancia hace, sobre lo que la sustancia perjudica, lo que es el egocentrismo. O sea, son programas similares, pero el adicto a veces no se identifica con el alcohólico, ni el alcohólico con el adicto. Entonces por eso se hicieron estos grupos. Entonces por eso yo estoy haciendo estos videos. Yo no lo estoy haciendo para nadie. Hay personas muy sabias que saben más que yo. Hay personas que saben mucho de literatura de Narcóticos Anónimos, sabes, con compartimientos muy bonitos que dan. Yo nomás estoy haciendo un mensaje para el adicto que va llegando, para el adicto que acaba de llegar, que en su momento paró, ¿por qué no? Estuvo en un grupo, paró y se fue a consumir y vivió desde caí, que llegó, se mantuvo 5 años, 3 años, 2 años, 1 año y se fue a consumir y duró 10 años para regresar, 15 años para regresar y regresó bien tronado, cabrón. Entonces a veces es triste, ¿no? Ver a un compañero que llegamos juntos y él se fue a consumir y siguió consumiendo y siguió en lo que es el activo, lo que es la sustancia, lo que es todo lo que le conlleva a la loquera, y uno paró y regresa y te pregunta, oye, ¿y cuántos años tienes limpio? No, pues yo tengo 17. Y dice, pues yo llegué primero que tú. Sí, le dije, nomás que yo me quedé y tú no te quedaste. Y no es que yo esté presumiendo, sino que para decirle, ¿sabes qué? Bienvenido, cabrón. Ojalá y te quedes, ojalá que esta sea la buena, ojalá que entiendas que la enfermedad que tienes es más fuerte que tú, que la enfermedad que tienes te va a llevar no nomás a consumir, a hacer tontería y media y hasta el suicidio si no te pones trucha, porque la adicción te lleva a muchas cosas. La adicción compone muchas acciones y una de esas es la depresión. Cuando un adicto deja de consumir, entra en una depresión, en una crisis es crecimiento. Entonces cuando un adicto empieza a crecer, empieza a estar en crisis. Cuando empieza a estar en crisis, empieza a crecer, pero cuando empieza a crecer viene la depresión, porque la depresión es falta de aceptación. Cuando es falta de aceptación, la verdad, entonces cuando la verdad te llega, cuando la verdad te alcanza, empieza eso que se llama remordimiento. Empiezan a verse situaciones donde uno empieza a decir, ¿qué no paré a tiempo? ¿Qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué tuve que vivir esta situación? ¿Por qué tuve que vivir la muerte de mi padre, la muerte de mi madre, la separación de mi señora, la separación de mis padres? O sea, ¿por qué tuve que hacer todo esto? Tan fácil era como parar de consumir y encontrarme otra vez con la realidad, o sea, con la vida, y empezar a vivir la realidad, que es hacer lo que tengo que hacer. A muchos adictos como nosotros, como yo me considero, se nos hace fácil a veces decir que las cosas son de tal forma, pero cuando la realidad, como te vuelvo a repetir, la realidad te alcanza, es cuando te das cuenta de que estás en una fantasía. Y la adicción a las drogas es una fantasía, es algo que piensas que vas a hacer, pero nunca lo logras. El sueño más guajiro que tiene un adicto es que se va a hacer rico con un 50. Va a comprar un 100, va a agarrar la mitad para él, va a vender el 50, lo va a dividir en 2, va a vender el 50 y del 50 va a sacar 100 y se lo van a multiplicar en 200 y 200 en 150 y así. Y de 1 gramo va a sacar 2 gramos y de 2 gramos 1 kilo y de medio kilo 1 kilo y así se va. Y voy a tener casas, voy a tener viejas, voy a tener metralletas, voy a tener kilos, voy a vender mota, voy a vender esto, voy a vender el otro y voy a comprar una trocona y una arma y así se le va al adicto pensando que un día va a ser diferente y no es así. Hay otros que tienen todo, cabrón. Tienen su trabajo, tienen su casa. Es más, tus papás, cabrón, tienen dinero, güey. Tienen dinero, tienen la forma de sacarte adelante, de que no andes sufriendo en las calles, de que no andes en el sol, de que no andes comiendo cochinadas en la calle, de que no andes limpiando ni vidrios, cabrón. Ni que estés en un centro de rehabilitación, de que te andes paseando, cabrón. En Cancún, en La Paz, donde tú quieras. Y desafortunadamente el adicto patea todo eso y ahí anda sufriendo en las calles, teniendo dinero sus papás, poniéndose el vato nomás, mira, yendo y bajarle de huevos poquito. ¿Sabes qué? Simón, voy a ir al grupo, voy a hacer esto y me voy a poner las pilas. Le levantan la canasta, pero el vato, igual que yo, pues terco, testarudo y que todo las puede y que yo no ocupo nada y que el orgullo acá y el orgullo para allá y que yo voy a ser chingón y al último ni chingón ni nada. Y soy un adicto más del montón, sufriendo en un detox o sufriendo en un centro de rehabilitación por un cigarro o haciendo cola para comprar para
para comer, porque ni para comprar nada, cabrón. Entonces, muchas veces todo eso tiene que vivir el adicto. Hay adictos que todavía pueden poder decir que se pueden escudar en que sus papás lo abandonaron, en que no tuvo madre ni padre, que nació huérfano, y que él vivió la vida diferente a todo lo que nosotros vivimos, que fue falta de amor, falta de cariño, falta de comprensión, falta de aceptación, falta de apoyo, una caricia, un abrazo, un beso, todo lo que conlleva a una familia. Entonces él nace con esas faltas de aprecio, y él, en igual de entender que eso se tiene que ganar con el transcurso de la vida, él se lo quiere ganar a conciencia, ¿cómo te explicaré? A hacer algo para que lo tomen en cuenta, que si él no hace nada, pues no lo van a tomar en cuenta. ¿Y qué tienen que hacer? Para empezar tiene que robar, ¿verdad? Para empezar tiene que drogarse, para empezar tiene que hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para que lo tomen en cuenta. Por ejemplo, llega a la cárcel siendo un don nadie, pero como él ya sabe que es un don nadie, tiene que comprar su reputación y empieza a golpear a los internos, y que los internos tengan de este miedo, que de ahora viene este vato, y así hace, así crece él, con esa idea de que tiene que ser importante para que los otros le tengan miedo, no le tengan amor, no le tengan compasión, y de ahí ya viene el temor, y de ese adicto pues nunca crece, todo el tiempo está solo, porque lo que está haciendo es igual de que lo quieran, pues lo están odiando por las acciones que hace, porque no está creciendo como persona, al contrario, se está degradando como persona, no llega al tope de decir, ¿sabes qué, cabrón? Ya hice lo que tenía que hacer, me di cuenta que no es por ahí, hay otra forma de vida, quiero hacer algo. Quiero tener una familia, quiero saber qué se siente tener un hijo, qué se siente tener un nieto, qué se siente tener un trabajo, qué se siente tener un horario de entrada, un horario de salida, unas vacaciones, qué es un fin de semana con una esposa, qué es un fin de semana en grupo, qué es un fin de semana en cine, o sea, experimentar cosas buenas, ¿verdad? Pero como nosotros somos enfermos mentales, somos enfermos, dice que no somos enfermos mentales, somos enfermos en la forma de que la obsesión y la compulsión nos sacan de nuestras bases. Si yo quiero ir al cine, no, quiero ir al cine y quiero ir a la playa. Si yo quiero ir al cine a la playa, no, quiero ir al cine a la playa a Tijuana. Todo el tiempo exigiéndome más, ¿verdad? Exigiéndome más. Y por eso muchas veces el adicto se va a consumir, porque se pone expectativas muy altas en sus relaciones con la familia, con la sociedad, con el trabajo, que no los puede cumplir, cae en depresión, y por eso para él empieza lo que se llama un fracaso. Es decir, sabes que no valgo nada, todo el tiempo caso, todo el tiempo esto, todo el tiempo aquello. ¿Por qué? Porque no vive con la realidad, vive con la fantasía todavía de que él es algo mucho más, ¿sí? Mucho más que lo que es. Puede ser que sí, pero todavía no está preparado para llegar a decir, sabes que lo hice. Tiene que llevar una transformación. Por eso se hicieron estos grupos. Llegar, sentarte, escuchar y ver que sí se puede, siempre y cuando seas tolerante, seas comprensivo y sobre todo paciente, ¿sí? Porque estás enfermo, dice mi padrino. Tú cuando vas al seguro, ¿qué dicen? Pásame el siguiente paciente. Sí, le digo, así dicen. ¿Por qué dice el siguiente paciente? No sé, porque estás enfermo. Pues el siguiente paciente quiere decir que tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia, sentarse, estás enfermo. No vas rápido, estás enfermo. Tienes que ser un paciente, o sea, calmado. Siéntate, escucha y vas a entender que así no es despacio, despacio que voy deprisa. Entonces ahí vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, en Al-Anon también, son los grupos de Al-Anon, muy buenos grupos por cierto. Antes de yo ser un miembro de Narcóticos Anónimos, yo fui un miembro de Al-Anon por ver a mi papá golpear a mi mamá, ver las cosas que había en la casa que faltaban. Cosas que había en la casa podían hacerse, pero no se hacían porque mi papá prefería tomar cerveza. Como mi mamá tenía que arrebatar el dinero de mi papá para poder comprar los dinero que comía nosotros. O sea, todo eso viene de los grupos Al-Anon. O sea, vienen junto con pegado. Entonces, para eso se hicieron los grupos, para identificarlos. Entonces, es lo que yo te compartí este día. Gracias por escucharme y pues lo vemos mañana.